Bueno, un poco el encuentro de hoy es continuación, en algún sentido, del teórico del lunes pasado, porque seguimos dentro de lo que es el psicoanálisis y habíamos hecho referencia al lunes pasado, habíamos hecho una breve introducción a la cuestión del sujeto, de la comunicación para el psicoanálisis, desde el psicoanálisis, de qué sujeto estábamos hablando cuando hablábamos desde esta disciplina, ¿no? Y una de las cuestiones que habíamos dicho en ese momento es que ustedes en el programa de la materia tenemos algunos textos encuadrados en el psicoanálisis, textos de Freud, textos de Lacan, pero que nos parecía importante revisarlos enfocados en justamente los receptores, ¿no? En que ustedes son estudiantes, futuros licenciados en ciencias de la comunicación y no están estudiando para ser psicólogos, y nos parecía que eso nos daba a nosotros, teníamos nosotros la responsabilidad de poder acercarnos a los textos, a ser explicados de una manera que los puedan entender. Entonces, en aquella clase del lunes pasado, marcamos como algunas coordenadas, como algunos puntos, unas puntuaciones para cómo posicionarnos frente a estos textos. A una de las cuestiones más importantes que arribamos el lunes pasado fue a esta cuestión de que para el psicoanálisis no hay sujetos sin los otros, no hay sujeto sin los otros. Y el tema que elegimos para hoy, que tiene que ver con el estadio del espejo en Lacan, un texto de Lacan del año 1949, en realidad es una revisión de otro texto anterior que escribió pero que no había sido publicado. Un poco vamos a profundizar en esta cuestión de estar sujetados, como planteamos el lunes pasado, a los otros. Y en esto, articulándolo con lo que nos interesa a nosotros a nivel vincular, volvemos a marcar los tres ejes, a nivel vincular, a nivel afectivo, a nivel cultural, ¿no? Tres ejes que no están cada uno por su lado, sino que nosotros en la materia los vamos articulando desde las diferentes nociones o perspectivas epistemológicas o miradas que vamos viendo en el cuatrimestre. El texto base del programa de la materia es un texto de Dor, que es a su vez que es una interpretación de los textos de Lacan, ¿sí? Nosotros decimos que ese texto de Dor tiene como dos puertas de entrada. Cuando ustedes se encuentren con el texto, quizá algunos ya lo han trabajado en las cursadas, en las comisiones, van a ver que hay toda una perspectiva que el autor interpreta de Lacan desde el lugar del lenguaje, que es algo muy importante en la teoría lacaniana, y por otro lado, la cuestión de la conformación, de cómo se va construyendo este yo, este sujeto, vamos a ir viendo, con la experiencia del espejo. Hoy vamos a pararnos en esta segunda mirada. Ya vamos a tener otros lunes, otros momentos para poder profundizar en la cuestión más del lenguaje, del significante, del significado, de algunas reestructuraciones desde otros lingüistas y otras
concepciones sobre el sujeto hablante. Eh, y, y en realidad esta interpretación es de la interpretación de este texto que se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo. Ese es el texto de Lacan. Y cuando nos paramos en ese título, porque siempre decimos que los títulos nos marcan una guía, ¿no? Los títulos son importantes cuando uno está teorizando algo. Ahí Lacan nos va a dar una pista muy importante, que es que el yo es algo a formarse, que uno no nace con un yo. El yo vendría a ser para el psicoanálisis una conquista, es un momento determinante, determinado en ese desarrollo que va del niño al sujeto y al mundo adulto. Y hoy el texto que vamos a trabajar tiene que ver con eso, ¿no? Ahí Lacan lo que nos está diciendo que el yo es algo a formarse. ¿Por qué? Porque como bien planteador en ese texto, y quizá ustedes hayan tenido acercamiento también por otro lado, lo que va a plantear Lacan, que el bebé cuando nace es puro ello. Esto obviamente viene de la segunda teoría del aparato psíquico de Freud, donde él divide el aparato psíquico en yo, ello y superyo. Algo de esto vamos a retomar en otros textos de Freud, lo van a retomar ustedes quizá en Psicología de las Masas. ¿Qué quiere decir que el bebé es puro ello? Tiene que ver con esto que hablábamos el lunes pasado sobre esta diferencia entre el ser humano y el animal. Y esta diferencia que poníamos del lado de la necesidad, por un lado, y del lado de la demanda pulsional por el otro. ¿Qué va a decir Lacan? Va a decir justamente, y así lo va a llamar al bebé en este momento del estadio del espejo, lo va a llamar cachorro humano, y no es una casualidad, sino que el bebé se encuentra prematuro biológicamente. ¿Qué quiere decir esto de prematuro biológicamente? Insuficiente. Insuficiente para poder vivir por sí solo. Necesita de un otro, como dijimos el otro día, y esto es lo que marca la diferencia entre instinto y pulsión, ¿no? Entre lo animal, que si bien necesita de la hembra de una otra para nacer, después puede sobrevivir, subsistir autónomamente, cosa que el bebé, cosa que el ser humano no. Necesita de un otro. Y ese necesitar de un otro va a ir marcando un proceso en el bebé que va a tender a esa conformación del yo. ¿Por qué? Porque en ese momento que Lacan habla de prematuración, insuficiencia, fetalización, todavía el bebé no puede separar su yo de los objetos del mundo externo. O sea, no hay diferenciación hasta ese momento. El bebé no puede, no solamente no puede registrar su cuerpo como una unidad, ahí Freud va a hablar de pulsiones parciales, de autoerotismo, de cuestiones que le dan placer, pero como cuerpo fragmentado, va a decir Lacan. Desde un lugar de que el bebé calma su necesidad, por ejemplo, de hambre con la teta, sin poder diferenciar dónde termina su boca y dónde empieza el pezón. Es una célula narcisística, simbiótica, va a decir el psicoanálisis
en ese momento, asociado a la nutrición, ¿no? Pero también en este tener que depender del otro, y esto es algo que nos va a marcar este momento del espejo, que dependemos de los otros, es que se necesita a alguien que cumpla la función materna, paterna, alguien que esté ahí para decodificar los mensajes que vienen de nuestras necesidades y de nuestras demandas. Por ejemplo, la de tener hambre. Hay alguien que tiene que decodificar que ese llanto puede tener que ver con el pañal, con un dolor de panza, con el hambre, con que en la cuna hay algún pinchecito que está molestando, pero el bebé no tiene un enunciado, no puede transmitir un enunciado o ir hasta la heladera, abrirla, servirse la leche y tomarla. Hay alguien que tiene que decodificar ese mensaje. Miren qué importante es lo comunicacional acá, ¿no? Alguien que decodifica la necesidad del otro. Entonces, es ahí donde va a desarrollar estos dos momentos del espejo, que para sintetizarlo podríamos decir como que hay un primer momento donde el bebé se refleja, se mira en el espejo, pero no se da cuenta que ese que está en la imagen es él. Este es un primer momento donde no puede darse cuenta y piensa que es un otro. Después vamos a volver a esto. Y un segundo momento del espejo donde el bebé se refleja y puede decir, ese soy yo, puede pensar, ese soy yo. Hago un paréntesis. Como les dije la clase pasada, cualquier cosa van escribiendo en el chat o levantan la mano, interrumpen y aclaramos. Ahora bien, Lacan va a decir que ese reflejarse en el espejo para que el bebé pueda saber que es él, tiene que haber un otro que le diga, ese sos vos, ese nene lindo que está ahí, sos vos. Entonces, ahí aparece la cuestión del otro como marcando, que después también, Lacan va a trabajar el tema de que en realidad también hay un deseo de la madre de que ese que está ahí sea él, ¿no? Ese completo, ahora vamos a ir a eso, sea él. Lacan va a decir que siempre el deseo del otro, siempre el deseo es el deseo del otro, por esta cuestión de que tiene que haber alguien también ahí deseando que ese sea él. Entonces, todo esto es un proceso, pero ¿qué pasa? Lacan en lo que se va a detener es que en esta experiencia del bebé en el espejo, y que es una experiencia tan importante para la psiquis, la salud mental del sujeto, no solamente tiene que haber alguien que le diga, ese sos vos, sino que ese sos vos, ese otro que se lo dice desde afuera, lo que está marcando es, lo que está haciendo es un sostén simbólico, sostén a veces desde la experiencia concreta, de que el bebé no puede ir por sí solo al espejo, como no puede ir a la heladera, tampoco puede subirse al botiquín o ir a un espejo por sí solo, ¿no? No sé si les dije que Lacan este periodo lo pone entre los 6 y los 18 meses aproximadamente. Entonces, apenas se sostiene, apenas quizá más cerca del año empieza a dar los primeros pasos, ¿no? Pero necesita alguien que lo sostenga desde el sostén físico, pero también que lo sostenga simbólicamente, reconociéndolo como que ese es él.
Ahora, les decía, Lacan en lo que se va a detener es en empezar a pensar por qué el bebé, al enfrentarse en el espejo, esa imagen lo fascina, esa imagen lo captura, esa imagen lo hace a veces reírse a carcajadas. Aparece paralelamente también en esto relacionado también con ciertos juegos, ¿no? De aparecer, desaparecer, taparse con la sábana, taparse con el almohadón, sacarse el almohadón, reírse. Esta cuestión que va marcando también simbólicamente la ausencia-presencia y la tolerancia de esa ausencia-presencia, de que las cosas pueden desaparecer, pero volver a aparecer, ¿no? Como cuando mamá se va al trabajo y aparece la angustia, pero luego vuelve del trabajo, y esto Freud lo trabaja, si alguno tiene posibilidades de leerlo, en un texto, en una experiencia que trabaja sobre el Forda, un juego que hace el niño con un carretel que lo tira y lo trae cuando la mamá se va y cuando la mamá vuelve. Entonces, ¿por qué el bebé queda capturado en esa imagen? ¿Por qué al bebé le da júbilo, le da satisfacción, le fascina mirarse en el espejo? Bueno, justamente Lacan lo que va a plantear es que esa imagen que le devuelve el espejo es una imagen unificada. Es la primera imagen de él ilusoriamente completo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al comienzo que habla de la prematuración, ¿no? Él va a decir, se pasa de la prematuración a la anticipación. O sea, la imagen le devuelve una completud, que en realidad es una ilusión, le devuelve una promesa de completud, ¿sí? ¿Y por qué queda fascinado? Porque esa imagen antes no la tenía, porque el bebé era puro ello, cuerpo fragmentado. Entonces, esa imagen en el espejo es lo que después, esto lo van a ver quizá en psicología de las masas o quizá en alguna, o lo hayan escuchado alguna vez, esa imagen en el espejo en realidad aparece como el yo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque es la completud, es la imagen total del cuerpo, cuando en realidad sabemos, porque lo vimos la clase pasada, que en realidad no hay nada que nos pueda representar como tal en completud, ¿no? Vimos que somos sujetos castrados, somos sujetos sujetados, ¿sí? Sujetos de la falta para el psicoanálisis y que siempre tiene que estar ese resto de la falta para poder vivir. Entonces, esa imagen que aparece en el espejo aparece como imagen unificada porque antes no la tenía, pero que en realidad es algo que nos va a acompañar toda la vida como promesa de completud cada vez que digamos yo. Es una identidad, es una promesa de identidad cuando en realidad es de identificación. Pero hay algo muy importante en ese momento del espejo y que esto también nos va a servir para trabajar, seguir trabajando el tema de los imaginarios, de las representaciones, la clase que viene, de las creencias. Esa imagen viene desde afuera, o sea, el yo se construye por una imagen que viene desde afuera. Y esa distancia entre el espejo y el yo, el bebé en este momento, el niño,
esa distancia siempre va a existir, esa distancia, y también es lo que nos va a marcar más acercamiento al yo ideal o menos acercamiento al yo ideal. Lo que pasa es que esta promesa de completud nos hace alienarnos en esa imagen como yo. Entonces, cuando nos miramos en el espejo, uno tiende a decir, no sé, nos levantamos, vamos al espejo, lo primero que hacemos a la mañana para ir a cambiarnos, para ir a trabajar, y decimos, uy, qué cara que tengo hoy, por favor, qué ojeras. Entonces, eso lo decimos porque ¿acaso queríamos encontrarnos? ¿Estábamos esperando otra cara? Bueno, ahí ya hay una distancia entre el espejo y la realidad o el cuerpo real, ¿no? O cuando, por ejemplo, miramos fotos de cuando éramos chiquitos y decíamos, uy, ese soy yo. En realidad, soy yo cuando yo era chiquita, ¿sí? Soy yo a los 4 años en la playa, pero en realidad no soy yo. Soy yo a los 4 años, pero además en la ubicación, en el posicionarse en ese yo, no está el sujeto representado. Ahí hay algo muy importante. En el espejo, el sujeto se escapa. El sujeto no está representado en el espejo. Lo mismo pasa con las patologías alimentarias, ¿no? Vieron la anorexia, la bulimia, ¿qué pasa? Hay una distancia también. A veces la distancia con ese yo ideal que nos marca el espejo es una distancia grande y a veces es una distancia corta, ¿sí? Por algo las patologías alimentarias también las llamamos patologías del espejo dentro de las psicopatologías o de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es tan importante varias cosas, esto de la presencia-ausencia, esto de que el primer reconocimiento del yo me viene desde afuera, pero además ilusoriamente. Esto de la presencia del otro dejando una marca subjetiva y que no es lo mismo que esté que no esté. Esto también hicimos algo de referencia la semana pasada, ¿no? En realidad, cuando hablamos de sostén simbólico, de ese bebé que se siente sostenido, Lacan acá en este texto usa una palabra muy interesante para trabajar, que él habla de ortopedia, de que ese sostén simbólico de quien cumple esa función, pongamos función materna, por ejemplo, es un sostén ortopédico, es un andamiaje como si fuera, a ver, lo ortopédico sirve para sostener o reparar una malformación, podríamos decir, ¿no? Un problema. Bueno, para Lacan, esa es justamente la prematuración, la fetalización, lo que viene a sostener quien cumple la función materna y dice, ese nene lindo que está ahí en el espejo, sos vos, ese sostén es un sostén simbólico que es necesario a nivel ortopédico que esté ahí para conformarse como sujeto. Entonces, el yo se identifica alienándose a esa imagen que viene de un otro. Ese momento en el espejo, Lacan va a decir que es la primera identificación primordial, primaria, fundamental. A partir de esa primera identificación van a venir todas las otras identificaciones que tengamos en nuestras vidas.
a partir del complejo de Edipo, nos identificamos con papá, nos identificamos con mamá, después con un maestro, después en la adolescencia con un ídolo, después con el abanico de identificaciones que van conformando el yo, porque nuestro yo son pedazos de identificaciones, ¿sí? Pero la primordial, la matriz, el punto de partida de todas las identificaciones es este momento. Y esto es muy importante también, la cuestión de, obviamente que estamos hablando de un plano imaginario, ¿no? Porque eso no les dije, Lacan, igual no tienen por qué saberlo, pero Lacan es como que teoriza su obra pasando como por los tres registros. Hay toda una época donde él teoriza sobre el registro imaginario, toda otra época donde teoriza sobre el registro simbólico, el lenguaje, toda otra época, su última época antes de morir, donde él trabaja sus concepciones teóricas en el registro de lo real. Él lo que hace, esto no se los dije al comienzo, pero lo que hace es volver a los textos de Freud, ¿sí? O sea, le da una vuelta a los textos de Freud. En algunos temas va mucho más allá que Freud, en la psicosis, bueno, en algunas cuestiones. En otras retoma esos textos fundamentales de Freud, pero desde el estructuralismo, desde la lingüística. ¿A dónde iba con esto? A que, bueno, este texto, El Estadio del Espejo, estamos hablando del registro imaginario, ¿sí? Y miren qué interesante es para lo que vienen escuchando poder relacionarlo también con todo lo que tiene que ver con la cultura digital y las pantallas, ¿sí? Hoy en día, de cómo muchas veces esa, digamos, ese plano imaginario nos quedamos como, digamos, metidos en el plano imaginario hipnóticamente o a nivel narcisista, porque eso es otra cuestión que vamos a trabajar la clase que viene, ¿no? El narcisismo tiene mucho que ver con este registro imaginario, pero cómo a veces todo el tema nos sirve, toda esta cuestión del espejo y de qué nos pasa con el otro, o de qué estamos hablando cuando nos proyectamos con un nombre, con un cuerpo, con una foto, con una historia en las pantallas, y qué es lo que con lo que viene, qué es lo que viene a registrar, ¿no? También el otro a nivel imaginario, porque en realidad nos estamos proyectando en algo que en realidad no somos en su totalidad, porque como les comentaba, les decía, en el sujeto no aparece representado en la pantalla, no aparece representado en el espejo, ¿sí? El sujeto se escapa, el sujeto recién, como decíamos la clase pasada, cuando se equivoca, cuando falla, cuando olvida, cuando hace síntoma, cuando duerme y sueña, ahí aparece algo de la verdad del sujeto. Entonces, el yo es resultado de una identificación. A mí me gusta algo que leí hace muchos años y que me gusta retomarlo para cuando se ve lo del espejo, que para entenderlo sería algo así como: no siendo, llego a ser identificándome con lo que no soy. O sea, no siendo un yo, porque soy fetalización, insuficiencia, biológicamente insuficiente, puro ello, no siendo un yo, llego a ser identificándome en el espejo con lo que no soy.
¿sí? ¿Se entiende eso? Porque el espejo, lo especular, ese plano imaginario nunca me va a representar en la totalidad. Como cuando decimos yo, creo que hablábamos la clase pasada o no sé si lo hablamos en las comisiones. Cuando decimos yo, ese yo queda como pobretón porque no hay nada. ¿Qué soy yo? Me puedo presentar frente al otro como yo soy licenciada, yo soy madre de, yo me voy como presentando, pero es un poco lo que hablábamos, es lo que hablábamos el lunes pasado sobre la diferencia entre persona y sujeto. Este yo está más cerca, digamos, de ese personaje, ¿sí? Por algo la psicología es la que trabaja con el yo y el psicoanálisis es el que trabaja con el sujeto del inconsciente. Entonces, Profe, tuve una sí, pregunta, perdón, sí, que en un momento un poco me perdí y quería volver a recapitular algo que dijiste. sí. Cuando estabas hablando de que en esta cuestión de cuando te equivocas, cuando falla, cuando sueña, como que se aparece la verdad del sujeto. Sería esto que estás diciendo como que tenés una imagen que se construye y que vos la adquirís y que a medida que vas creciendo, a partir de los errores y etcétera, se va como revelando algo más esencial del sujeto. No. Ah, lo entendí mal entonces. Que no tenés por qué. No, no tiene que ver con una edad o como, bueno, ahora viene el espejo, después viene la verdad del sujeto. No, un poco, Camila, lo que trabajábamos el lunes pasado era esta cuestión de, estábamos, a ver, diferenciábamos al sujeto cartesiano, que es ese sujeto del yo pienso, ese sujeto armadito, ese sujeto que conoce el mundo exterior, es el sujeto de la modernidad, del positivismo, de la ciencia, ¿sí? Lo diferenciábamos con el sujeto del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a plantear el psicoanálisis es que se cuestiona, hay una crítica al sujeto cartesiano a partir de la noción de inconsciente, lo que viene a marcar justamente la revolución del concepto de inconsciente es que justamente no todo lo podemos manejar, no todo lo podemos saber, no podemos elegir qué soñar esta noche, nos Claro. equivocamos, le decimos a nuestra pareja el nombre de otro, donde más tropieza el yo, más aparece la verdad del sujeto. Claro, eso decía, como que no es algo quizás de un estadio de edad, sino que se da a lo largo de la vida. ¿Sería? Se da a partir de la palabra, se da a partir del acceso a lo simbólico. Claro. ¿Ustedes escuchan a mi gato ahí atrás? No, Porque no sé. está tratando de abrir la puerta que está cerrada. ¿Me esperan un segundo? Por Sí, favor, gracias. disculpen. Mil disculpas, ¿eh? Em, eh, Nuestro inconsciente, digamos, es que nos avergüenza, aparece cuando uno dice, uy, no quise decir eso. Bueno, pero lo dijiste. Apareció. Viene. Desde ese lugar empezábamos la clase pasada diciendo que la diferencia entre el sujeto cartesiano y el sujeto del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, es que estamos sujetados, determinados desde otro lugar. Y no podemos decir, por eso Lacan, cuando veamos más
concretamente la parte del lenguaje, él va a decir que la comunicación es un malentendido. ¿Por qué? Porque hablamos de yo a yo, de yo, ye a otro. Y que justamente, no sé si ustedes ya vieron el esquema L, justamente eso que intenta salir, no todo, porque sabemos que en el inconsciente también hay traumas, hay cosas que quedan como ocultas, ¿sí? Que son los traumas de la infancia, no aparece todo tal cual es. Aparece a veces disfrazado o aparece, sí, en el discurso, cuando uno sueña algo y después lo cuenta y después va, no sé, a una terapia psicoanalítica a trabajarlo, aparece el punteo del psicoanalista, es ver más allá de lo dicho, de lo que aparece, de lo que te cuento, de la anécdota, de la historieta, de la novela, como decíamos el lunes pasado. Importa esos lapsus, esos equívocos, esas repeticiones. Sé que esta pareja no es sana y vuelvo a repetir y vuelvo a engancharme con otra y vuelvo, o cuando me equivoco, cuando fallo o cuando hago síntoma, ¿sí? ¿Por qué cada vez que voy a un examen, poníamos el ejemplo la clase pasada, me duele la panza, siento retorcijones? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿De qué me está hablando ese examen? Las leyes, los mandatos familiares. Bueno, cada historia del sujeto es única, ¿no? Que eso también es lo que lo separa con otras terapias. Además, para el psicoanálisis, la sexualidad infantil tiene un punto ahí muy importante. Pero no sé si te contesto, Camila, en relación a la constitución del sujeto. Sí, sí, sí. A diferencia de este yo que se identifica con ese otro, porque siempre el yo es otro, ¿sí? Entonces, el yo es resultado de una identificación en el espejo que va a ser matriz de todas las otras identificaciones y donde además tenemos una función materna o paterna, porque esto también es importante para el psicoanálisis, no hablamos de madre y padre, hablamos de función materna y función paterna, ¿sí? Quien cumple esa función, quien esté ahí ocupando esa función, es fundamental ese reconocimiento a nivel ortopédico de sostén de andamiaje que le diga, ese sos vos, ese que está ahí sos vos. Por eso es tan importante las palabras que nos dicen cuando somos chicos. Ahora después vamos a hablar algo de eso. Y por eso es tan importante ese sostén simbólico. O sea, que te reconozcan en lo imaginario, porque en realidad, a ver, esto pasa en este momento de la infancia, pero uno todo el tiempo necesita ser reconocido por un otro. En el laburo, en la pareja, uno siempre está esperando ser reconocido, ¿sí? Esto también es muy importante para los vínculos, para la comunicación. Pero lo que es fundamental es ese sostén, es ese que también tiene que ver con el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo trabajamos, ¿no? En los teóricos y en las clases, que en realidad puede no estar el espejo y no importa, porque hasta los ojos de la madre pueden ser el primer espejo, digamos. El tema es ser sostenido simbólicamente desde la cuestión de alojar, de desear. Decimos, somos lo que somos porque fuimos queridos, deseados, perdón, nos ponen un nombre, nos eligen en el mejor de los casos, ¿no?
nos eligen la cunita, la sillita, nos pintan la habitación. Hay toda una comunidad, más allá también de mamá y papá, ¿no? Hay toda una comunidad simbólica esperándonos. Hay un lenguaje esperándonos. Eso es importantísimo. Hay un lenguaje que nos precede. Simbólicamente estamos precedidos por esas cosas aún antes de nacer. En el mejor de los casos, hubo un deseo dando vuelta de dos personas o una persona queriendo tener un hijo. ¿Sí? Entonces, este sostén simbólico, por eso decía que no hace falta que esté el espejo, este sostén simbólico que nos precede como la lengua y que nos habla de que hubo otros ahí, nos van a acompañar durante toda la vida y en realidad nuestra salud mental depende de esos sostenes simbólicos, ¿no? Depende de que los hayamos tenido o no. Y somos porque hubo alguien ahí en ese momento de nuestra indefensión humana. Alguien estuvo ahí. En ese momento de prematuración, alguien estuvo ahí acudiendo a nuestras necesidades y a nuestra demanda. A veces eso lo cumple la familia, a veces las instituciones, porque hay niños que no son deseados, digamos, a veces ambas, ¿sí? Y a mí me gustaría volver a algo que nombramos la clase pasada, que decíamos que conversábamos un poco de esta cuestión del sujeto y decíamos cómo se construye un sujeto, ¿no? Porque en esto del espejo, de lo que estamos hablando es justamente de esa formación del yo que va construyendo a nivel simbólico, se va construyendo a nivel imaginario ese yo, pero también a nivel simbólico ese sujeto, ¿no? La clase pasada yo les decía que había como dos herramientas muy importantes, que son el amor y la ley. Y que estas dos herramientas, la del amor y la ley, no son cuestiones innatas, ¿no? Depende de la novela familiar, depende de cada familia. Hablamos que es algo como que se hereda, no es algo que... Y que en realidad la salud psíquica depende de que más o menos, porque nadie aprende cuánto amor tiene que darle a los hijos, ni cuánta ley, no hay un medidor de amor y de ley. Decíamos en ese momento que más o menos tienen que estar como equilibradas, ¿no? Tiene que haber un amor con límites por un lado y una ley aplicada amorosamente. Nosotros vemos muchas veces cómo a veces sobra la ley, a veces falta el amor, y que en realidad me parece que con la clase de hoy, en cómo se construye este sujeto, podemos agregar otras dos herramientas que son la de la palabra y el cuerpo. Cuando somos niños, y esto es lo que estuvimos conversando en esta clase, cuando somos niños nos hablan todo el tiempo. Por eso resalto, es muy importante las palabras que le decimos a los niños. Es muy importante, sobre todo en este momento del espejo, donde el niño todavía no habla, ¿sí? Cuando digo sobra amor, porque también, hago un paréntesis acá,
si el bebé queda en el espejo o se pierde en los ojos de la mamá, si mamá y bebé se pierden en esos ojos, si no hay un corte, una separación, tampoco estamos hablando de salud. Tiene que haber un corte. Freud con el complejo de Edipo va a decir, esa mamá del niño tiene que girar a otro lado y darle lugar al padre, ¿sí? En el caso de que esté el padre o no, o mirar para otro lado, poder ir a laburar, poder continuar con sus estudios, porque si se pierden madre e hijo, quedan como fagocitados simbióticamente en esos ojos, no se permite, esto es súper importante, no se permite la construcción de ese sujeto, el deseo de ese sujeto. ¿Se entiende? Ese sujeto que se está conformando. Entonces, por eso, atenti lo que uno le dice a los niños, porque el niño se lo va a creer si viene de una persona significativa para el bebé, para el niño. Entonces decíamos, nos hablan todo el tiempo, pero también nos inscriben cuestiones en el cuerpo, nos tocan, nos acarician, nos sexualizan, ¿sí? Como dice Freud, se abren las zonas erógenas, cuando nos cambian el pañal, cuando le da la teta, cuando de la teta pasa a chuparse el dedo, del dedo pasa al chupete, nos tocan, nos acarician, pero también hasta pueden pegarnos, ¿sí? De niños. Entonces, a ese bebé le dicen cosas todo el tiempo, le hacen cosas todo el tiempo, y después ese sujeto que se va construyendo tiene que ver cómo usa estas 4 herramientas que son el amor, la ley, la palabra y el cuerpo. 4 herramientas, 4, no sé cómo llamarlo, dimensiones que nos van a acompañar toda la vida en la construcción como sujetos y en los vínculos con los demás. Yo pensaba, hoy cuando hacía un punteo de algunas cuestiones, y pensaba en esto que les contaba de la ausencia-presencia, ¿no? De la importancia de esa tolerancia de angustia en la ausencia-presencia de quien cuida al bebé o del objeto de amor, ¿no? La mamá quien cumpla esa función. Pensaba en esto desde el registro imaginario, seguramente Germán lo tome en otro momento, pero que también en algunas comisiones nosotros lo trabajamos, ¿no? De qué pasa hoy, por ejemplo, cuando en las redes, cuando esta ausencia-presencia, cuando no aparece la respuesta en el WhatsApp. Cuando mandamos un mensaje y no aparecen los tildes celestes, ¿no? Esta poca frustración, esta desesperación de que necesitamos que el otro esté ahí. Qué difícil. Hay un montón de cuestiones, y es lo interesante, ¿no? De esta materia de poder hacer como el puente también con la actualidad. Y otro tema que me parece fundamental de esta clase, y que también la vamos a trabajar la clase que viene, y quizás ya lo trabajaron desde la fenomenología, es la importancia de la mirada. Qué importante es la mirada. Necesitamos de esa mirada para constituirnos como sujetos. Necesitamos del reconocimiento y de la mirada de los otros. Por eso no somos sujetos sin los otros. Y esto hay un montón de cuestiones para trabajar, porque desde el hoy
porque, nada, el momento este del espejo tiene consecuencias subjetivas fundantes, de puntos de partida, diferentes al yo pienso cartesiano. No sé si se entiende, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, Germán. De momento venís muy bien, así que... Si quieren comentar algo o compartir alguna impresión para que yo sepa si vamos bien, si se entiende. Sí, se reentiende. Bueno, entonces, un poco con este texto, lo que nosotros queremos como, hacemos, ¿no?, como ese recorte de Dor desde el lugar de la construcción del sujeto, en realidad del yo, en este texto del yo, que quedamos como alienados, ¿no? Como quedar alienado en el yo, que todo el tiempo nos movemos desde este lugar de enajenación y de alienación al yo, cuando nos nombramos, cuando nos... la otra vez creo que hablando con Germán, no me acuerdo si fue en una clase o si fuera de la clase, yo le decía que, porque bueno, nosotros otro de los temas que vamos trabajando es el tema de identidad, ¿no? ¿Qué nos pasa con la identidad? Y una de las cuestiones que plantea justamente el psicoanálisis es que para el psicoanálisis es más acorde hablar de identificación más que de identidad. ¿Por qué? Porque la identidad como tal, como esos bordes, digamos, donde está lo igual, donde A es igual a A, es imposible para el psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Por esto mismo que hablábamos la clase pasada del deseo, de la falta, de esa falta que siempre tiene que estar como motorcito para poder vivir, para poder construirnos como sujetos. Y que en realidad la no falta o la igualdad, lo idéntico, esto obviamente desde esta perspectiva, ¿no? Estamos en el psicoanálisis, no es que nosotros como cátedra planteamos esto, no, les damos a conocer lo que plantea el psicoanálisis. Esa identidad es imposible justamente porque hay algo perdido, hay ahí un agujero, hay algo que falta y que por eso nos construimos como sujetos divididos. Por un lado la conciencia y por el otro lado el inconsciente. Y el inconsciente es ese lugar de la falta. Y el lugar de la falta también es el lugar del deseo. Si digo deseo, digo falta. Algo me está faltando. Y habíamos dicho, adelantado la clase pasada, que el no desear es lo mismo que morir. Yo traje, me gustaría, no sé si alguien quiere decir algo, los veo muy callados, lo siento porque no los veo, los veo a Germán nada más, pero tenía ganas de proyectarles un video que es muy cortito, que en realidad me llegó por otro lado, nada que ver, junto con otros videos que hablan sobre la relación docente y estudiante,
pero que cuando lo vi, no sé, me pareció tan significativo para esta clase. Sentí que ahí en 2 minutos estaba como sintetizado, si pudimos seguir el caminito de la clase de hoy, estaba como sintetizado todo de una forma muy bella lo que quise transmitir hoy. Así que vamos a intentar a ver si la pantalla, el compartir pantalla me ayuda. Ven, quiero enseñarte una cosa. ¿Qué? Ven. Mira esto. Es bonito. ¿Bonito? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? Pero por Dios, míralo bien, míralo como hay que mirar. Aprende a mirar las cosas con atención, ¿entiendes? Mira. Es el dibujo más bello del mundo. No existe otro más hermoso. ¿Y lo ha dibujado usted? Claro que no, no. Ya me gustaría a mí. Lo hizo Rembrandt, un holandés. Está hecho con una punta de caña tallada, mojada en tinta. Y es una obra maestra. Pero es una obra maestra que no pretende serlo. Fíjate en la ternura de la escena. Solo por la posición de los brazos puedes sentir sus pasitos, su inseguridad, sus tambaleos. Y aunque no le ves la cara, puedes sentir que es feliz. A lo mejor son sus primeros pasos. Sus primeros pasos, sí. A eso me refería. Mira el brazo de la chiquilla. Aparentemente dibujado de cualquier manera. Eso da igual. Lo que importa es el amor que ella muestra por el niño. Lo está sujetando y puedes percibir que está a punto de soltarlo. Seguro que es la hermana mayor. Sí, sin duda. Pero mira esto de aquí. Aunque esté de espaldas, por la posición del cuerpo y de la cabeza, se siente que su atención está centrada en el pequeño que ríe entusiasmado y maravillado de empezar a caminar. ¿Cómo es posible tal sabiduría? ¿Y esa es la madre? Sí, sin duda, sí. Pero ella está acostumbrada porque no es la primera vez. Está cerca para intervenir si es necesario. Fíjate en sus ropas. Burdas, pesadas, sucias tal vez. ¿Y él es el padre? Ha vuelto del trabajo y todos quieren que vea que el bebé ha empezado a andar. Sí. ¿Y ella quién es? Una vecina que pasa por allí y observa la escena. Sientes el peso del cubo por la posición de su brazo izquierdo. Sí. Es verdad. Rembrandt se sirve de ella para crear el instante, para captar la vida. Algo tan simple como la vida. ¿Y cuánto tiempo le llevaría hacerlo? 4 o 5 minutos a toda velocidad. Es casi una fotografía, una instantánea. Pero ¿qué importa el tiempo? Es la idea. Eso es lo que importa.
Y la idea la tenía. Y vaya, vaya si la tenía. ¡Ah! Bueno, alguna no podemos comentar, así que alguna consulta con respecto al desarrollo del Estadio El Espejo. Mientras tanto, si quieren, hay un libro que a los chicos de mi comisión, ya se los he mencionado un par de veces. El autor se llama René Girard y el libro se llama La violencia y lo sagrado. Vengo leyendo ese libro y la verdad que hay muchas ideas que me resultan muy interesantes. Y justamente el otro día leía unos párrafos que tienen bastante que ver con algunas de las cosas que estuvo hablando la profesora Villalba hoy, que tienen que ver con el deseo de lo mimético, lo llama él. Él alude a los chicos. Vieron que los chicos, por naturaleza, imitan todo lo que ven. Y Girard dice que en realidad el mimetismo no es solamente infantil, sino que es humano en general. Dice Girard, el deseo es esencialmente mimético. Se forma a partir de un deseo modelo, elige el mismo objeto que este modelo. Es decir, deseamos a partir de lo que vemos que otro desea, y si esto le resuena a Claro. Edipo, justamente es eso. El mimetismo del deseo infantil es universalmente reconocido. El deseo adulto no es diferente en nada, salvo que el adulto, especialmente en nuestro contexto cultural, casi siempre siente vergüenza de modelarse sobre otro, o mejor dicho, de reconocer que se modela en otro. Siente miedo de revelar su falta de autenticidad. Se manifiesta altamente satisfecho de sí mismo y se presenta como un modelo a los demás. Pero cada cual va repitiendo, imítenme, solo para disimular su propia imitación de los otros. Y agrega, dos deseos que convergen sobre el mismo objeto se obstaculizan mutuamente. Cualquier mímesis referida al deseo desemboca automáticamente en el conflicto. Los hombres casi siempre son parcialmente ciegos a esta causa de la rivalidad. Tenemos los mismos gustos, nos gustan las mismas cosas, estamos hechos para entendernos. Pero ¿qué ocurrirá si tenemos realmente los mismos deseos? Bueno, después si quieren lo puedo compartir el texto, pero me pareció muy Totalmente. interesante esto, ¿no? De confluimos, y sobre todo si lo vinculan con lo que se vio en las comisiones del Zen, ¿no? Cuando el deseo tiene que ver con la posesión, ahí adviene inevitablemente el conflicto, porque solamente uno puede tener, y si uno tiene, esto invalida que tenga el otro. Muy interesante, Germán, me parece súper para este tema. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, nos veremos el lunes que viene. Gracias, profe.